La periferia como espacio de la miseria se adicionaron con otros complementos. La periferia como el espacio de la marginalidad, es decir, como el territorio donde reside el trabajador que no trabaja, es decir, como un territorio donde reside esa persona que aparentemente no hace nada, que resuelve su subsistencia a partir de pequeñas tareas informales. La periferia es el espacio de la reserva de la fuerza del trabajo, la morada de quienes forman parte del ejercicio de la industria de reserva, los marginales, la sobrepoblación. Así, la periferia es la parte excedente de la urbe o sus habitantes son lo que sobra de una ciudad. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes aquí en voz alta por las plataformas de USTV. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo y quiero saludar al equipo que hace posible esto desde los estudios de Santiago de Chile. Pueden vernos a través de todas las plataformas que tenemos en la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. Somos la red con contenidos culturales, educativos y científicos más grandes del país. Nos puedes ver a través de www.ustv.cl y también por la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana. También por Sapin TV, por el canal 165 para todo Chile. También nos puedes seguir a través de las redes sociales, como les decía recién, en Facebook, Instagram, YouTube, como programa en voz alta, en donde encontrarás el antiguo contenido y todo el material que semana a semana estamos renovando. Soy Víctor Munita Fritis y esto es En Voz Alta y vamos con la presentación de nuestro invitado. Juan Carreño es un poeta y escritor chileno. Nació en 1986 en la ciudad de Rancagua, Chile. Su trabajo literario se construye de textos, crónicas y poemas ambientados en los barrios donde creció, las calles de la comuna de La Pintana, al sur de la capital, donde a inicios de la década de 1990 llegó a vivir y a sobrevivir entre sueños, ferias y fierros. Sus letras describen la periferia del Gran Santiago, también cuentan de las calles del centro de la ciudad, de la cárcel, capitales y pueblos de América Latina. Según propias palabras de Juan Carreño, sus letras son un continuo que persiguen la reinvención del imaginario de la periferia santiaguina y con ello crear una nueva concepción de lo que representan estos espacios. Entre sus obras más destacadas encontramos Compro Fierro de 2008, Bomba de Benzina de 2012 y Oxicorte de 2016. También aparece Neozona de 2019 y Trópico Parafina de 2023. Juan Carreño es creador del taller de poesía Estamos muy lejos de La Pintana. Además, es uno de los fundadores de la Escuela Popular de Cine y ha realizado los cortometrajes Santo Tomás, Entre la Iglesia y los Pacos de 2011 y Hola, mi nombre es Óscar Lucero y les tengo una pregunta del año 2018. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos al poeta y escritor Juan Carreño. Hay quienes recorren el pasado y prefieren la mera descripción de los acontecimientos fríos y documentos oficiales. A otros les basta poner el acento en las estructuras socioeconómicas, en las clases marginales o la mentalidad de la sociedad a través de un papel. Pero hay otros, como los escritores, que prefieren la libertad, es decir, no estar sujetos a los postulados de una disciplina. Pueden inventar, pueden mentir, pueden expresar lo que quieran. Sin embargo, sus relatos suelen ser el reflejo del sentir que los rodea. Un poeta es hijo de su tiempo y sus versos aparecen en la vida. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto es tenerte aquí en voz alta. Hola, Víctor, gracias por la invitación. Aquí estamos, po. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué lugar de Chile estás el día de hoy? Porque supe que yo estaba en Santiago, pero ibas a viajar y te ibas a conectar, me decías, a través del celular, a ver si esto no fallaba, pero al parecer no está fallando, está todo muy bien. En este instante y hace un par de horas llegué por primera vez al pueblo de Nueva Imperial.
acá cerca de Temuco. Y estoy acá dando vueltas con mi esposa en una mini gira que vamos a hacer por el sur presentando unos libros de poesía. Oye, ¿cuándo comienza Que esta alguien lo edite. gira? Esta gira comienza el día de mañana. Comenzamos el día de mañana en Osorno, una presentación que tenemos en un bar. Después nos trasladamos a Concepción, donde el viernes tenemos un evento a beneficio eh, para uno de mis sobrinos que tiene cáncer. Y el sábado tenemos una presentación en conjunto con Josefina, también en Concepción. Y Oye, esperamos que cuéntanos, nos inviten a más partes, tal vez para el norte, Copiapó puede ser, que hay hartos oye, amigos por allá. oye, cuéntanos un poquito sobre el evento a beneficio para que la gente pueda ir, asistir, apoyar mucho más. Sí, es un evento de beneficio de música, poesía y después un DJ set bailable. Cuesta 2 lucas la entrada y pueden encontrar la información ahí en mi perfil de redes sociales. Así Oye, que Juan, sería bueno y toda la gente que quiera apoyar. así es, ideal que la gente pueda asistir, apoyar y que de verdad las cosas puedan mejorar en tu familia, te lo digo desde ya. Eh, bueno, Juan, Juan Carreño Acuña, nacido en Rancagua, ¿a qué edad te trasladaste a la zona central de Chile, a la capital en sí? Yo nací en Rancagua el 86 y viví en varios pueblos de la sexta región como Machalí, Pichilemu, Mayoa. Y llegué a Santiago cerca del año 91, a la Huamachuco, la famosa Huamachuco en Renca, Ujú. y después nos trasladamos a La Pintana, que fue como un traslado de periferia a periferia, ¿cachai? Eh, Siempre recuerdo como el video del el Rapulento de los Panteras Negras, Ajá. es como la Huamachuco, y también Ujú. ese paisaje como de Calugo Menta, de la película. De Ahora eso, se acuerdan de los locos, ahora que de eh, verdad estamos locos. de esos muchachos que estaban ahí Y en un forro de con un camión. neumático tirado, así como fumando paraguas, ¿cachai? Y, y después, el año 92 llegamos a La Pintana, como en esta solución habitacionales que le llaman, que es como un eufemismo para decir como precariedad de una. Ujú. Y, pero viviendo ahí en La Pintana, también como que tuvimos lapsos como que volvíamos a la sexta región. Siempre mis papás fueron como bien gitanos, lo que significó también de alguna forma que yo, o sea, que mi vida escolar transcurriera en 10 colegios, ¿cachai? 10 colegios. Ese, Así ese punto fue brígido porque se me te nota, escuché creo que se me nota un poco en la escritura, un poco ese traslado, esa forma siempre de defensa que desarrollé como por el hecho de ser siempre el alumno nuevo, que fue una weá como que me daba terror siempre y como que eso también como que me hizo medio viajero de alguna forma. El otro día conversaba con unos artistas circenses aquí en México y me hablaban de lo mismo. O sea, siempre ellos eran el artista, o sea, el alumno nuevo en la sala de clase y finalmente nunca mantenían una relación constante con nadie, lo que también les abría una posibilidad de conocimiento y también de desapego también a ciertas situaciones, lo que les permitía mirar el mundo de una forma mucho más amplia. ¿Te pasó eso a ti de O alguna sea, forma? sí, totalmente. O sea, hay gente que desde primero básico o desde kinder hasta cuarto medio siempre estuvieron a los mismos compañeros, ¿cachai? Y generan como raíces, se juntan una vez al año a hacer un asado, jugar PlayStation, qué sé yo. Y gracias a Dios no me tocó esa vida, weón, de alguna forma, porque también el desarraigo lo encuentro súper importante y el hecho también de cortar relaciones sociales, así como no estoy ni ahí con mantener así relaciones como formales o de amistad, ¿cachai? Con gente que nunca elegí. Lo mismo me pasa con la familia, ¿cachai? Para mí la familia es la que uno elige, ¿cachai? Los amigos también.
Y también ese derecho que uno tiene que tener y desarrollar de cortar con las amistades, weón. Lo encuentro súper importante. Porque a veces como que todo ese tipo de relaciones como en el trabajo, en los estudios, ¿cachai? Tratar de mantenerlas como vivas a pesar de que ya estén muertas o hayan nacido muertas esas relaciones, lo encuentro súper charcha y me gusta esa capacidad de tener así como de cortar relaciones con gente que en algún momento quisiste mucho, pero de repente, pum, ya no existe nomás, ¿cachai? Como... Son En las Chile etapas de como que se mantiene las mucho etapas de la eso, esa vida. tradición. Ujú. Sí, ya era, ¿cachai? Como... Lo encuentro hasta sano. De hecho, debe ser porque somos un país muy pequeño, que de alguna forma es como un pequeño hogar que nos hace constantemente como estar consintiendo ese dolor casi familiar de que si te enojas con un amigo o de dejas de hablar con un amigo o una amiga, algo ahí emotivo pasa, pero como que no está esa idea de que hay situaciones que de verdad son insostenibles o también que ya las cosas se agotan nada más. Sí, ya era, así como tratar de mantener vivo algo como porque hay que mantener cierta tradición, me parece una huevada muy tonta, encuentro. Oye, hablando de cómo estas tradiciones, recién te decías solución habitacional, un eufemismo para hablar de la precariedad. Eh, ¿Cómo crees tú que el ser un país con tanto poeta que aparecen de alguna manera también enferma el lenguaje para no poder ver una realidad como esa, como por ejemplo decir ese eufemismo sobre las casas que habían en la periferia de la ciudad? Claro, decir solución habitacional, decir riesgo social, ¿cachai? Una persona en riesgo social es como decir alguien en peligro de extinción, ¿cachai? Suena como eso. Claro, o sea, Y, un riesgo social. Tiene- y una persona en riesgo social es como alguien que, como un animal que está en peligro de extinción, ¿cachai? Como, el otro día estaba leyendo el último libro de Germán Carrasco y en el que analizaba en un poema la palabra güiña, que la güiña es un animal, ¿cierto? Como salvaje, una especie de gato hermoso, Ujú, pero que dentro del lenguaje del habla chilena pasó a representar a alguien que es algún ladrón, alguien que roba, ujú. ¿cachai? Alguien güiña, un piñera, ¿cachai? Y, y no sé, a veces como que, claro, Chile país de poetas, pero está bien, no todos podemos estar fijándonos también como, no sé, como en ciertas fórmulas de escritura o de acercamiento a lo que se entiende por lo real, como con mayúscula. Y En la literatura, ¿quiénes son los que logran ese equilibrio de cómo poder acercarse a lo real y también a poder decir las cosas de otro modo? ¿Son los poetas, los narradores, los cronistas? Tú que has pasado por diversos géneros también, ¿quiénes crees tú que en la literatura se acercan a esto? Y también si puedes decir así como nombres de autores y autoras que puedan estar como en ese equilibrio. y una tradición chilena que tiene que ver como con esa representación un poco colonialista, igual de lo que es lo real y sobre todo de las masas populares. Ujú, eh, que vienen, no sé, pues de Nicomedes Guzmán, Oscar Castro, ¿cachai? Gómez Morel, como hablando como de inicios del siglo XX, ¿no? Y que encuentro, no sé, ya como que a mí ya no me interesa mucho esa representación de lo real o del efecto espejo que uno pudiera buscar con el ejercicio de la escritura o de la literatura en sí, sino que, porque representar también es un poco como colonizar, encuentro yo. Y está pasando caleta dentro de la literatura chilena como este hueveo como de yo soy de acá y tengo que representar esto y nadie va a entrar a mi parcela, ¿cachai? Es un poco como poner la reja, como de marcar territorio, ¿cachai? Ya, está bien, pero a veces como creo que se nos pasa un poco la mano con ese tipo de representaciones y también como que nos ponen la camisa de fuerza como para no experimentar otro tipo de escritura, o sea...
más que libertad, la representación de los espacios, creo que puede resultar todo lo contrario. Y creo yo que Sientes que... ¿Ah? déjame terminar, que el Sí, poeta sí, sí, como sí. representante como del territorio, no necesariamente tiene que representar como la vida o ese determinismo social que a veces deriva de eso, sino que considero, y puede sonar muy rimbombante este hueveo, pero creo que los poetas tienen que jugar un poco más a ser representantes de los sueños de la humanidad que representantes de ciertos códigos sociales o de cierto determinismo, ¿cachai? Hay que, hay que jugar más, salir un poco de esa cancha que se impone a veces como a ciertos escritores que representan algo. Yo dudo caleta de cuando se le ponen apellido a la poesía, ¿cachai? De cualquier tipo. A mí se me ha dicho, no sé, pues, el poeta de la población, el poeta de lo marginal. Me empezaste Ajá. presentando como o menos como eso también, ¿cachai? Siempre se me dice un poco lo mismo, ¿cachai? Por mi primer libro, más o menos porque jugué eso, pero también hay que ver las posibilidades de cómo escaparse de eso y no terminar ahogado en tu propio vómito, ¿cachai? ¿Crees tú que eso ocurre también por este ejercicio geográfico de la regionalización, de hablar de la separación norte-centro-sur, de que de algún modo encasillar a las personas a un territorio, a una forma de hacer las cosas? eh, También le ocurre esta mirada literaria o artística a los artistas, a los cultores que están como muy involucrados en los temas medioambientales, como que dicen tengo que hacer esta lucha acá y no salen de ahí, no salen de las líneas de sus regiones, de algún modo. No sé si crees tú que eso Es también que ocurre sí, ahí. sí, pues, o sea, cuando uno está instrumentalizando la poesía, sobre todo la poesía, cuando uno instrumentaliza y trata de buscar fórmulas, apellidos, territorios, cuerpos, que son puras terminologías que son súper efectistas como para conseguir un fondar, ¿cachai? Un fondo del libro. Y aparte también como esas fórmulas y esas metodologías que se buscan, siempre las he encontrado sospechosas, man. Ahora que está tan de moda, yo creo que por culpa de las becas de creación, de generar poesía o poemas como si fuera un proyecto, ¿cachai? La poesía no es un proyecto, encuentro yo. Y, y eso acorta caleta, corta las alas, po. Le corta las alas a la poesía. Es increíble porque los últimos fondos concursables del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en el área de la beca de creación literaria, casi las mayorías de las respuestas y los autores tenían que ver que los jurados pedían una unidad literario y no estaba como esa cabida, pero este poemario antiguo que podemos decir que se juntan diversos que también hablaban de distintas cosas en la vida misma, que no es una sola cosa. Y como por ejemplo en su momento de Jorge Telier, por ejemplo, que podías encontrar distintas cosas de la provincia, distintos estados de la vida, y que te da con eso, de alguna forma, con estos fondos que te ponen una manera de hacer las cosas de algún modo. O sea, yo creo que varios pensamos que es una weá súper charcha como cercar la poesía o como si fuera un proyecto. Y es que, no sé, que pienso, suponte, he estado estudiando harto la obra de Oscar Castro porque he estado trabajando escribiendo su biografía ahora últimamente, poeta de Rancagua. Y hay un concurso en la sexta región que se llama Concurso Oscar Castro de cuento corto, Ujú. ¿cachai? En el que las bases te imponían escribir un cuento de no más de 300 palabras con temática indígena y con temática ecológica, ¿cachai? O sea, en vez de invitar como a la creación, te están imponiendo ya un chaleco de fuerza en que no podías explayarte mucho y más encima tenés que estar buscando así como
algún argumento que tenga que ver con estas temáticas, que en sí no está mal, ¿cachai? Pero, pero tampoco te invitan como un acercamiento y tampoco es una invitación como a la creatividad, sino que una invitación como al efectismo, una invitación a buscar resultados, una invitación a ganar a través de que la gente más pierda, ¿cachai? Una competencia que estamos como acostumbrados acá en Chile, a que todo sea una competencia, una carrera. Eh, Me carga también esta weá de Santiago en 100 palabras, ¿cachai? También lo encuentro como... Que también es como que se corrió para regiones, no sé, Antofagasta en 100 palabras, Punta Arenas en 100 palabras. Loco, esa weá es súper efectista, es un título y buscar así el chiste. Todo bien con los chistes, ¿cachai? Me encantan los chistes. Pero esa fórmula encuentro que es súper mediocre. Es una orgía de la mediocridad, una frase que leí ahora del último libro de Germán Carrasco que se llama Cripsis, que está súper bueno. Y, no sé, me da rabia, weón, me encabrona bastante como este sistema como cultural que se está llevando. Me encima uno esperaba que con Gabriel Boric iba como a cambiar un poco la fórmula y no estaba pasando nada, pues, ¿cachai? Oye, pero si no existiera, por ejemplo, proyectos como Santiago 100 Palabras, estos concursos también, eh, ¿cuáles serían las alternativas? Porque de algún modo vienen como a tapar una necesidad o a crear un espacio para mucha gente en provincia que no tiene la posibilidad de acceder a un concurso en la capital, por ejemplo, o en los lugares que son tan pocos que se hacen concursos en Chile. Sí, pero también como poner en duda también lo que es un concurso, po. O sea, la Como ese gente aire que de le gusta escribir, y triunfalismo. la gente sí, pues la gente que le gusta escribir va a escribir a pesar de la derrota, a pesar de que no sean leídos, ¿cachai? Y va a buscar fórmulas y va a buscar nichos donde poder expresarse. Estas weas son como para venir a solazarse, ¿cachai? Estos concursos. Y, y también son como bastante convenientes también como para el lavado de imagen de ciertas instituciones económicas bastante grandes también. Oye, hablando de dijiste como que, hablaste como de los triunfos, de este como de asolazarse, pero en tu carrera, tu primer libro no fue eso, finalmente. Tu primer libro fue un libro que se llamó y se llama Compro Fierro, ha sido publicado varias veces, y este libro de algún modo fue un éxito y bastante libre también, quizás por eso tuvo este impacto en la literatura chilena. Sí, o sea, sí, no estaba buscando, yo sabía que cuando estaba haciendo esta weá no iba a ganar ningún concurso de entrada, lo tenía súper claro. Pero también sabía que también había un buen material y que era un material honesto y que no necesariamente estaba apelando al buen gusto de los seres bien pensantes del país, ¿cachai? Y, y sí, ya he hablado caleta del Compro Fierro, ya se van cuando en 2 años más se cumplen 20 años desde que lo escribí, ¿cachai? Lo escribí a los 19 años. Y es que la weá tiene que ser punky, la poesía tiene que ser punky, ¿cachai? O sea, sí, encima está pasando caleta ahora dentro como ¿cómo le dicen ahora ciúticamente? Como el, a ver, no sé cómo le dicen ahora los investigadores de la industria cultural, pero dentro del nicho del libro, algo así. El nicho suena como a tumba, pero eh, El ecosistema del libro. el ecosistema del libro, ¿cachai? Gente que está esperando, no sé, ganarse una beca de creación, ganarse, no sé, el Bolaño, a recién publicar un libro, ¿cachai? La poesía tiene que ser valiente, tiene que tener coraje. Y se nota caleta en el producto cuando está eso. O sea, hay libros que les cae el peso del tiempo encima súper rápido. Y envejecen súper rápido y desaparecen, ¿cachai? Y tampoco estoy apelando a una weá como de la posteridad, sino que estoy hablando como de ser valiente en lo que uno está haciendo y de que se note también en el producto. Oye, Valentía y coraje. tú haces talleres literarios, te dedicas a trabajar con distintos tipos de personas en distintos lugares.
¿Notas esa valentía que de algún modo hubo en cierto momento en la literatura chilena, que yo hoy día noto como que hay voces que aparecen, pero se desaparecen nuevamente? Eh, Todo está muy encerrado. No hay una voz potente hoy día en la literatura, o sí. eh, eh, pero hubo esas voces como por ejemplo Germán Carrasco que aparece en los años 90, Héctor Hernández Montesino, aparecen los movimientos literarios como el Poquita Fe, la decisión poética que llevaron a un montón de escritores por todo el país. Y hoy día como que algo pasa, como que no existe esa valentía. ¿Así lo ves tú también en los talleres? O sea, considero que está bien que no exista como una figura central dentro del panorama literario chileno. Considero que Raúl Zurita es como el último gran personaje que tenemos como de esa escuela nerudiana, ¿no? Ujú. Que, que concentra como toda una generación y encuentro súper bueno que ya se desparrame todo el panorama. O sea, que parezcan voces diferentes, diferentes entre sí, con diferentes propuestas. eh, lo encuentro muy chacal, o sea, y que se abra el panorama no como una competencia y no como una carrera a ser como el poeta de Chile y la voz de Chile, y mucho menos la voz latinoamericana, ¿cachai? Que a veces como que también se buscaba eso, sobre todo en el siglo XX. Y, y está bien, suponte que, no sé, encuentro súper valiente que alguien no se publique un libro y que no necesariamente por eso después tenga que dedicar toda su vida al mismo ejercicio. También Rimbaud nos enseñó que esto también uno lo puede abandonar en cualquier momento. Y eso lo encuentro bacán. O sea, tampoco es una profesión de por vida. Yo en cualquier momento se me para la raja y abandono esto, ¿cachai? Pero no lo he hecho porque como que me gusta y me he vuelto un poco dependiente económicamente de este trabajo que me inventé, ¿cachai? Porque también es inventarse este trabajo. Y aquí estamos, pues, dando entrevistas. Oye, estamos a través de la red de televisión de las universidades del Estado de Chile, la red con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país. Lo divulgamos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana y por Sapin TV para todo Chile por el canal 165. Ahí están apareciendo aquí abajo todas nuestras plataformas donde puedes encontrar nuestros contenidos y el contenido también de otros programas también que van beneficiando al mundo cultural y científico del país. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como programa en voz alta. Prontamente vamos a tener ya nuestra página web que estamos preparando con todo el contenido, en donde van a aparecer las biografías de los autores, de las autoras, de todas las personas que han estado acá, y también estamos soñando con la creación de un hermoso libro de todas estas entrevistas que hemos tenido a lo largo ya de más de 10 años. Juan, estamos conversando sobre la realidad de los talleres. Jorge Telier decía que los talleres no servían para nada. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque también tú haces talleres, como te decía recién, pero ¿cuál es el beneficio o cuál es lo que se genera en tus talleres? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo desarrollas un taller? Sí, pues Telier decía eso, pero también decía que la novela era la poesía de los estúpidos. Eh, Está bien, o sea, don Jorge, po, que estuvo de cumpleaños hace poco y ahora que ando cerca de sus tierras, como que me siento un poco que ando telereando. Eh, Así se te nota. ¿Sabéis que sí, sí, los talleres sirven? Hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve. Es como el oficio de la escritura es un ejercicio muy solitario, eh, y ahí me gusta caleta que sea solitario y que el goce de la literatura también es súper solitario. O sea, leer un libro así no, es una weá muy rica también. Es bacán Oye, estar solo.
¿Cómo haces tú para que las personas que participen en tus talleres no terminen escribiendo como tú, como el maestro? Porque muchas veces el que hace el taller termina infundiendo algo en la gente, y después la gente empieza a escribir tal y cual como hace el que está dictando el taller. Ah, los reto al tiro, po. Los reto al tiro. Oye, esto está muy carreño, ¿cachai? Así como. Porque hay mucha gente que a veces como que, no sé, me van a ver ahora después los cabros, que empiezan al tiro escribiendo con muchos garabatos, ¿cachai? Como. Pero ya, pues bajémosle, ¿cachai? Y trato, o sea, primero no pasar mis propios textos en taller y, y tratar de pasarlos bien, o sea, también es como, hay gente y gente que llega al taller, hay gente que llega porque lo quiere pasar bien un rato, porque quiere conocer amigos, o gente que igual quiere buscar cierta, ciertos ejercicios para ir puliendo un trabajo previo que ya vienen desarrollando. Eh, pero hay otros espacios que no necesariamente uno va a hacer taller como para gente que está, no sé, porque está en cárceles, ¿cachai? Gente privada de libertad, en que la escritura como expresión deriva en otros campos, ¿cachai? Que puede incluso como derivar también como en la escritura como terapia, ¿cachai? Que no necesariamente uno está escribiendo para publicar, sino que también como para generar como, eh, no sé, autoconocimiento, no sé cómo será eso como técnicamente, pero hay diferentes niveles, encuentro yo, de cómo uno puede proponer también un taller y de cómo, o de qué puede esperar también de eso. O sea, no necesariamente alguien desarrolla un taller literario como para que la gente publique un libro, sino Ujú. que también hay diferentes usos que puede tener. Hay un documental que habla de un lugar de México hecho por Patricio Guzmán, el cineasta chileno, que se llama Pueblo en Vilo, en donde cuenta la historia, la microhistoria sobre un libro que es como el inicio de la microhistoria en el mundo. Y este cuenta que mientras pasaban guerras, revoluciones en México, habían lugares en donde alguien estaba vendiendo y faenando una vaca para hacer un asado para un pueblo. Cuenta que había un vendedor de sillas por las calles y otro estaba haciendo tamales y nadie se enteraba de lo que estaba pasando en el resto del país. ¿Sientes que de alguna forma los talleres también podrían beneficiar en ese sentido de estas microhistorias y poder construir una diversidad mayor para poder salir de estas imágenes mesiánicas que recién decías que no estaban bien planteadas y que bueno que hoy día se desordenara el panorama nacional? Sí, entre más desordenado encuentro que es mejor, entre más caótico, mejor, entre, entre menos aspiraciones como de triunfo, mejor, ¿cachai? O sea, entre menos chilenos, entre menos chilenos sea todo, mejor, ¿cachai? Porque el ser chileno, yo no te deseo mal, pero ojalá que cuando te toque reencarnar en la próxima vida no te toque ser chileno de nuevo, ¿cachai? Decía Raúl Ruiz. Y no te toque, y no te toque, y no te toque, no sé, hacer cine o ver de nuevo las películas de Patricio Guzmán que están llenas de voz en off que, wow, que a mí me saturan un resto, ¿cachai? Como ya Chris Marker, todo bien, ¿cachai? Pero a veces el exceso de voz en off, incluso también en el poema, ¿cachai? Que finalmente Patricio Mientras Guzmán sea es como que como un gran poema. sí, pero es como es un poema como con ese tufillo poético que no necesariamente es poesía, ¿cachai? Una cosa es el poema, otra cosa es la poesía. Ujú. Y, y hay que evitar el tufillo poético, ¿cachai? Que a veces como que uno cree que por oreja, por sonido, uno tiene que escribir como, cree como que tiene que sonar la poesía, pero al final no es tan así, ¿cachai? Hay diferentes formas de acercarse y abrir el espacio como a la libertad, porque a veces como que en un taller literario como que pueden imponer incluso más camisas de fuerza que el hecho de andar aguatapelado, pilucho, ¿cachai? Bailando en el campo, ¿cachai? Que sería como lo ideal. Oye, hablando de un poco de esta idea del cine, de cómo hacer ca- eh,
contar las nuevas formas de, de las periferias, de los espacios, de las nuevas voces. Tú desarrollaste un trabajo en la Escuela Popular de Cine. Vamos a estar mirando desde fondo un video mientras los dos aparecemos en pantalla también. Ahí el equipo técnico en Santiago de Chile nos va a apoyar. Y en donde desarrollaste un sinfín de materiales eh, donde contaste historias de personas de los barrios. Por ejemplo, el video que estamos viendo es Mi nombre es Oscar Lucero. ¿Cómo fue esta etapa o sigues haciéndola aún? Sí, fue una súper bonita etapa ahí en la Escuela Popular de Cine, en el que estuve como del 2011 hasta el 2019 más o menos. Y fue en este contexto que hice esta película. Hice varios trabajos más, ¿cachai? Pero a este le tengo mucho cariño porque fue como la primera vez que tomé la cámara como solo y me fui a meter a la legua de emergencia, en busca de este poeta callejero que es Oscar Lucero. Me demoré harto tiempo. Fue una investigación bastante ardua. Era un tiempo en que todavía no estaban el hecho de andar con el teléfono, suponte, o andar con cámara derechamente, porque lo hice con una mini DV. Andar con cámara en la población siempre era un poco brígido porque decían que andáis sapeando, ¿cachai? Y sobre todo en poblaciones como un poco difíciles o tachadas de marginales, como puede ser La Legua, ¿cachai? La Pintana. Pero acá, en este caso, tuve la suerte de que gracias como a este arrojo que tuve, encontré a los Carluceros y accedió como que a grabar. Y, y es una weá muy demencial todo, así como que la escritura en la calle, ¿cachai? Me encanta. Me encanta también los formatos de la escritura que se salen como del papel o del compu o del libro. La escritura callejera, los Oye, calígrafos. ¿cómo es la historia de Oscar Lucero? ¿Cómo llegaste a encontrarlo? ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cómo encontraste esta historia finalmente? Sí, el Oscar empezó a escribir a inicios del 2000 en la avenida Santa Rosa, y yo cuando hacía la cimarra desde mi población me iba como para el centro y veía rayados de él en la calle. Y desde chico como que quedé pegado con eso, y el año 2011, 2012 decidí como... Empecé primero como escribiendo una crónica para el The Clinic. Ujú. Y después decidí que me dije, ya voy a hacer una película, a ver si lo encuentro, a ver si está vivo. Y tenía un sector como súper dominado, rayado, y hasta que vi en un poste con la dirección de su casa, ¿cachai? Que era la casa de su mamá, la señora Margarita. Y ahí ella me contó que el Oscar desde chico tenía como cierto ímpetu por la escritura, tanto así que este cabro se escribía la ropa, ¿cachai? Se escribía en la ropa, las paredes de su pieza, como que era muy arrojado con la escritura y también con las lecturas bíblicas. Una especie de profeta de la población que ahora los cabros de UFO, los grafiteros, hicieron un mural gigantesco ahí en Santa Rosa en la entrada de la Legua, representando al Oscar Lucero, ¿cachai? Lo que igual fue bacán, fue una experiencia muy chingona. Oye, qué buena. ¿Y qué otros materiales hiciste? Porque trabajaste también con muchos niños también, donde los niños hacían el trabajo audiovisual completo, eran actores, camarógrafos, hacían la producción, todo eso. ¿Cómo fue esa experiencia también? Sí, pues hicimos harto trabajo ahí también en La Pintana con infancias. De hecho, el primer trabajo audiovisual que hice fue un corto que se llama Santo Tomás, entre la iglesia y los Pacos. Y después hicimos con la Escuela Popular de Cine varios cortos más, deben ser más de 10 yo creo, que están firmados como Escuela Popular de Cine y trabajando ahí con la infancia, que ya no son nada infancia, pues algunos ya son papás, ¿cachai? Otros están presos. Eh, Porque aparte también como que concebíamos como el trabajo no como una especie como de prevención de drogas o delitos, o una weá así como pajera como el hogar de Cristo, ¿cachai? Como, sino que era como una apertura como a la creatividad.
y una apertura también como a que la gente considerara este tipo de acciones desde la perspectiva, no desde un consumidor, sino que también como con la posibilidad de ser creadores, que es súper importante porque en Chile estamos acostumbrados a que nos traten como consumidores y a nosotros relacionarnos con el país como desde el consumo, ¿cachai? O sea, a la gente no le gusta un libro, weón, que por último están a punto de pedirte que le devuelvan la plata, ¿cachai? Esa weá es súper charcha de Chile, weón. Lo encuentro muy penca y tratar de abrir la cancha como para empezar a trabajar como creadores y no como consumidores, creo que es una pega que hasta el día de hoy yo sigo practicando y espero aunque cada vez espero menos del país, pero bueno, espero que cambie. Esperar que Chile cambie es como esperar que tu pareja maltratadora cambie, ¿cachai? Rechazo. Oye, Juan, me parece bien importante este trabajo que has perdón, desarrollado en cuanto al material de cine, a la literatura. También tu primer libro, que es muy interesante el proceso de edición que hiciste, porque fuiste pegando textos en las calles también de la ciudad y la gente los quitaba, a la gente los rayaba, y esos textos de alguna forma fueron una edición ciudadana que se vieron plasmados después en tu primer libro. ¿No es así? Sí, esta weá siempre la cuento, pero la he contado 500.000 veces, lo voy a volver a contar. Sí, pues. Antes de publicar el libro, el Comprofierro salía a la calle a pegar los poemas que escribía, le sacaba fotocopia y salía de noche a pegarlos con engrúe en los paraderos, en los postes. Y días después como que hacía el recorrido de día para ver si estaban los poemas ahí, si había pasado algo, ¿cachai? Porque igual tenía como esa idea de que algo podía pasar. Y claro que pasó algo, po. El 90% de los poemas fueron arrancados y, y tan solo unos poquitos quedaron, y los que quedaron por harto tiempo. Y esos que quedaron eran básicamente los que hacían una descripción como del habla del local, de la lengua. Y yo dije ahí, "Ay, tate, esto es lo que está quedando". Y aparte la gente como que escribía cosas así como, oye, está bueno esto, ¿cachai? Deja tu email, ¿cachai? Básicamente era postear de verdad, ¿cachai? Porque la weá estaban pegados los postes, ¿cachai? Estábamos posteando de verdad. Y, y estábamos en eso y yo dije, ya, esta weá como que le gusta a la gente. Y aparte también quería escribir un libro como que también leyera a mis vecinos, ¿cachai? No estaba ni ahí, no estaba ni a un metro con escribir un libro de poesía que solamente lo leyeran los poetas, como pasa muchas veces. Porque tú ya tenías Que lo contacto leyeran, con los poetas, ya participabas en los talleres de Balmaceda 1215 que se llamaba en ese iba a los, tiempo. iba a los talleres de Balmaceda ya, pero tampoco me interesaba cómo hacer como el libro de poesía para que circulara en Santiago Centro, sino que también pensaba como en la periferia y tampoco había como literatura de eso, ¿cachai? Como que yo averiguaba, no sé, por lo que podía acercarse un poco a ese fenómeno, podría haber sido el Mapurbe del David Ñiñir, Ujú. pero de ahí no, como que no había más, ¿cachai? Como que a nadie le interesaba como los flights ahora que está tan de moda, ¿cachai? Igual siento que de alguna forma adelanté el trap. Puede sonar un poco arrogante la weá, ¿cachai? Pero bueno. Pero sí, pues, bueno, así como hacer como una defensa de esa figura, lo encuentro bacán. El otro día Mauricio Redolés, con quien tú tuviste talleres, Mauricio hablaba en un programa de televisión sobre que toda esta música que se hace tanto como los corridos en México, la música trap en la zona de Estados Unidos, en Chile, en Centroamérica, más que nada son crónicas sociales, crónicas urbanas que van retratando una forma de vida, una forma de hacer las cosas. Ha sido una defensa bastante interesante cuando hoy día la mayoría está criticando el tenor de las letras de esta música. Incluso en algunos lugares se pretende prohibir. Sí, no voy a entrar como a defender como el género urbano como de una, ¿cachai? Como, porque también hay varios sacos de wea dentro de ese medio, ¿cachai? Pero hay figuras súper interesantes, ¿cachai? Y claro, caleta de gente va a salir como diciendo, ah, esto no es música, ¿cachai?
O gente diciendo que por culpa de, de esta música, no sé, pues existe la violencia en el país, ¿cachai? Que se vayan a la chucha, weón. ¿Cómo le van a echar la culpa de eso a los cabros que están... sí, concuerdo caleta con Mauricio en que son crónicas, totalmente. Y son un síntoma de lo que está pasando, pero tampoco son como los culpables de que eh, exista el fenómeno de la violencia, ¿cachai? Que también es otro fenómeno que está pasando harto. En Y, este fenómeno de la y violencia entre tú has más, vivido... mira, y aparte creo ¿Mm? que si van a prohibir algo, ¿cachai? Más potencia le van a dar a la cosa, pues, ¿cachai? Claro. Como, suponte, si a mí me dicen, weón, no escribáis sobre tal cosa, más ganas me dan de eso, ¿cachai? La otra vez mi hermana me dijo, Juan, porfa, no escribáis sobre esto. Escribí un poema sobre lo que me dijo mi hermana al toque, ¿cachai? Y no, aguante Pablito Chile, ¿cachai? Como que Qué por ahí va grande la mano. No, no por el Byron Fire, último, ¿cachai? Que Byron Fire es como lo encuentro un Perkin culiado que le gusta pasarle pistola a los cabros chicos, ¿cachai? Esa weá me carga, esa arrogancia pistolera de joyas de por oro y ejemplo, esa weá el no me último disco gusta. de Pablo Chile, Duende Verde, es un tremendo, tremendo disco de una calidad de letras bastante impactante. Lo escuché completamente hace poco y me pareció que por ahí hoy día está la escritura de nuestro país. Oye, en ese contexto tú has viajado muchísimo y viviste en México, has estado en Centroamérica, has viajado, te arrojaste en plena pandemia un viaje en bicicleta casi por todo Chile, llegaste a mi casa también, me acuerdo. eh, Estuviste haciendo este arrojo por distintos lugares. ¿Cómo ves el panorama de la literatura latinoamericana? ¿Cómo ves el panorama en México? ¿Cómo ha sido para ti encontrarte y también ver tu literatura en estos países? Encuentro que una de las cosas más bacanas que me ha pasado como dedicándome a la escritura es el hecho de generar amigos. Mi abuelito siempre decía, es mejor tener amigos que plata. Y, y esto también como que me ha llevado, aparte que me gusta viajar caleta y andar en bici también, el hecho de tener amigos, es conociéndonos también como, como no en el ámbito de la competencia, ¿cachai? Porque también hay poetas como que se juntan con otros poetas porque por su supuesta calidad literaria, ¿cachai? A mí me importa una raja ese parámetro, sino que me gusta ser amigos de mis amigos y leerlos, ¿cachai? En sus diferentes dimensiones. Eh, México está lleno de poetas también. En Nicaragua, en Guatemala, en el Perú, ¿para qué decir, cachai? Y, y es bacán eso, como que hay como cierta complicidad entre los poetas que, como que hay como cierto cuidado, como que igual nos cuidamos y si hay que ayudarse, como que también hay como, como cierto apañe. Y me interesa más esa dimensión como que la de andar como haciendo rankings de, quién es mejor o peor que el otro. Si bien tú Y dices que no te fijas en las calidades de la literatura, sí, es que existe en esas eso, calidades, ¿cachai? Como que, porque también es como, pero ¿cómo tú te no ves sé, pues. en ese panorama también? ¿Cómo ha sido recibido tu trabajo? em, Suponte el año pasado estuve en una escuela, en una universidad en Tehuantepec, Ujú. como al sur de México, la costa Pacífico, y, y el profe ahí que me invitó me pidió que por favor leyera poemas del Comprofierro. Ojalá los más chuchetas que tenía como, y los que menos se entendían como dentro del contexto sur mexicano, ¿cachai? Y, y era bacán porque igual le pasaba el fenómeno que a mí me gusta, que yo considero que la poesía, una de las si es que la poesía tiene funciones, una de esas no es la comprensión del poema. ¿Cachai? Que a veces la gente dice no leo poesía porque no la entiendo. ¿Cachai? Como que encuentro que ese tampoco es un argumento muy válido
sino que la poesía también es un fenómeno que entra por la música, incluso por la confusión. ¿Cachai? Yo cuando leo un poema no necesariamente me fijo en entenderlo o me esfuerzo en entenderlo, sino que trato de que me entre así como sensorialmente, ¿cachai? Tú decías en unas par de Y entrevistas que la poesía, la literatura entró a tu casa con la Biblia, con la Constitución del 80 y con los libros que se vendían afuera de tu casa en las ferias, en los tianguis, como se dice en México. Eh, pero también Pedro Lemebel decía que en su casa jamás habían libros, sino que lo que existía era la música y que a través de la música llegó la literatura. claro, el nivel es como súper balada, ¿cachai? Balada azucarada, cebollero. Y a mí me pasó algo parecido, porque en mi casa no había libros y tampoco habían discos, sino que había Radio Pudahuel y libros random que yo compraba en la feria porque me tincaban los títulos. Y, y aparte compraba libros de poesía como a los 13 años, ¿cachai? Cosa que me daba un poco de vergüenza, ¿cachai? Porque si mis compañeros de curso en esa época me hubieran cachado como que leía poesía, Claro. me iban a hacer bullying, ¿cachai? Era Ujú. como, pero igual era como eran como lecturas medias secretas que tenía y que muchos años después como que me atrevía un poco a salir del closet, ¿cachai? Como decirse poeta que también es como una salida de closet, encuentro yo. Ujú. Y, y sí, pues así la Donde hay literatura de que, feria. donde hay que aguantar el chaparrón, la capotera cuando sales del closet literario de alguna forma. Sí, y aparte, Chile es un país súper bueno para tirarte para abajo, ¿cachai? Si te vas a Ujú. dedicar a cualquier cosa artística, al tiro te van a huevear. Ay, ¿de qué va a comer? De qué va a vivir? ¿Cachai? Como que hay que romper esa weá porque Chile es súper corto de imaginación, weón. O sea, la gente no se puede imaginar que este país puede ser diferente, ¿cachai? Por ejemplo, ganó el rechazo. Estoy súper picado con eso y voy a seguir picado, yo creo que el resto de mi vida, ¿cachai? Y suponte, voy a dar como ejemplo, el otro día estábamos haciendo fila en el terminal de buses de Santiago Ujú. para viajar a Valparaíso y había una fila, hermano, que daba hasta la calle. Estaba a la calle todo haciendo fila para comprar pasajes para viajar a la costa. Y había un montón de oficinas que estaban vacías y fuimos a preguntar si tenían pasajes para la playa. Sí, habían pasajes, ¿cachai? Pero la gente, porque sigue ese patrón, igual que los cajeros automáticos, ¿cachai? La gente hace fila solamente en un cajero y para no aventurarse en otro que pueda estar como malo supuestamente, y sí están funcionando. El chileno es súper bueno para seguir así a la mayoría. O sea, le dijeron que le iban a quitar la casa el año pasado para el plebiscito y toda la gente agarró papa. Ni siquiera leyeron, ¿cachai? El experimento que fue el año pasado, la convención constituyente, fue un gran taller literario, encuentro yo, en que ganó la gente que no leyó el libro, ¿cachai? Y se dejó llevar por lo que le dijeron los demás. Fue como, wow, ¿por qué? Encuentro que la poesía también en ese no deja de ser política nunca, ¿cachai? Como, y hay que como que luchar un poco para abrirle la cabeza con el libro, ¿cachai? A la gente para que cache que esto puede ser diferente. Oye, Juan No sé si Carreño necesariamente mejor, Acuña. pero puede ser diferente. Juan Carreño Acuña, te quiero dar las gracias por estar aquí en voz alta, poder conversar sobre parte de tu historia, de lo que has desarrollado. Sé que en el futuro vamos a hablar mucho más de Neozona, de Trópica Parafina, tus más recientes publicaciones que son fantásticas, que las encontré aquí en México, pero también quiero que invites a la gente para el taller que comienza prontamente en el sur de Chile, en Osorno. No es un taller, es un lanzamiento de Ajá. libros que tenemos mañana con Josefina González, que presenta su primer libro de poesía que se llama Arika Kurosawa. Ujú. Y yo voy a estar también ahí con este libro que se llama Trópico Parafina, que es una poesía reunida. Vienen juntos primeros tres libros en un solo tomo y vamos a estar ahí en el bar Pirata, en Osorno. Y viernes y sábado vamos a estar en Concepción ahí dándolo todo. Ojalá vayan los amigos, los que no son amigos, los que quieren ser amigos, que vayan los enemigos también. Eh, Y a los buenos hay que cuidarlos, a los buenos enemigos. sí, Esos son los que aguant- levanta, decía Borges. prefiero un buen enemigo
a alguien anodino o que sea una ameba, ¿cachai? Bueno, Juan, te quiero dar las gracias por estar aquí en voz alta. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Muchas gracias y te mando un abrazo y un Oye, abrazo para cada muchas una y gracias a uno de ustedes, ustedes. muchas gracias a ustedes y nos veremos pronto en Guadalajara, po. Un abrazo. Nos vemos. Chao, que estén bien. Chao.